Si lastimas un corazón por una mentira y éste se encuentra otro, pasan dos cosas: o se curan o se acaban entre ellos. Pero ¿qué pasa si existe alguien más entre ellos? Como un hijo, por ejemplo. Pensad en esto mientras ves la siguiente historia. Desde muy pequeño siempre creí que Dios no escuchaba mis oraciones. Creía en mi inocencia que algo me faltaba para ser digno de escuchar su voz, que me prestara algo de atención o que cumpliera con lo que yo le pedía. La vida me parecía tan dura. En muchas ocasiones subía al techo de mi casa y mi pequeño corazón acongojado le pedía que me lleve. «No quiero sufrir, padre», le decía. «Llévame». Apenas tenía 8 años cuando eso pasaba. Yo era el único hijo y mis padres siempre peleaban. Mamá descubría constantes manchas de labial en la ropa de mi padre, olía a otro perfume, no traía dinero y algunas veces le había descubierto con otra mujer en alguna parte de la ciudad. Discutían casi todos los días, o cada vez que papá venía porque casi no sabía nada de él. Y cuando llegaba a casa, siempre me gritaba. Me mandaba a hacer las cosas de la casa o como no teníamos la conexión del agua dentro de la casa, me mandaba a cargar el agua con un balde. La tarea era sencilla, salvo que era invierno. Él llegaba a las 7 de la mañana. Recuerdo cuánto me costaba salir de mi cama calientita. Él simplemente se paraba frente a mi cama y decía: «Levántate a cargar agua. Levántate a cargar el agua. Ya se va a ir y los bidones están vacíos». Yo dentro de mis sueños lo oía gritar. Su voz realmente me infundía miedo. «Apúrate», me decía. Y seguido de esto soltaba alguna grosería. Mamá no decía nada, pues justo una noche anterior se reconciliaban. Luego los castigos que él me daba, realmente yo no los merecía. A veces era por quedarme dormido, a veces por orinarme en la cama, otras por romper alguna cosa en la casa, otras porque simplemente él no encontraba una herramienta, y como yo era el único que quedaba en casa, él asumía que yo lo había tomado. Voy a admitir que en algunos casos sí lo tomé, pero lo dejé donde lo había encontrado, y las veces que él no encontraba algo era porque él mismo había olvidado dónde lo había puesto. Después de haberme castigado descubría que él mismo lo había perdido o puesto en otro lugar. Solo me observaba y eso era todo. Ni una disculpa, ni un abrazo. Seriamente, si él hubiera hecho siquiera eso, lo habría perdonado. Pero eso jamás pasó. Calculé que las veces que ellos se reconciliaban no duraban una semana. A los días los reclamos llegaban. Con el pasar de los años empecé a darme cuenta que papá también le reclamaba a mi mamá. Era increíble que cuando él decía: «Rose, no me hagas recordar, tú sabes por qué pasa todo esto», mi madre, como una leona furiosa amaestrada, dejaba de reclamar. Se me comenzó a hacer extraño ya. Aunque los días se habían hecho más llevaderos, yo no dejaba de pensar qué cosa tenía casi amaestrada a mi madre. Le hacía agachar la cabeza, y yo me preguntaba cómo un hombre que nos hacía tanto daño merecía ser escuchado. Creo que con todo lo que él le hacía a mi madre, simplemente debió olvidarse de él y mandarlo al diablo. Cuánta indignación me causaba. Esperaba crecer para rebelarme, y si Dios me daba la oportunidad, darle su merecido. Eso me decía. «¿Cuánto más, Dios, voy a aguantar? ¿Por qué me has traído acá?», le decía mientras me encontraba en mi techo. Mi único lugar donde solía hablar y expresar mis sentimientos. Un mal día a mis 20 años, cuando me dispuse a interceptar una pelea de ellos dos, pensé que mi momento había llegado. Tomé a mi padre de la mano y entonces me di cuenta que ya no era el mismo hombre fuerte. Con lágrimas en mis ojos, me vi dándole un golpe, y simplemente no lo concebí. No estaba hecho de la misma madera que él. Él no dijo ni una sola palabra, solo se soltó, tomó sus cosas y se fue. «No vuelvas, maldito», le grité. «Eres un desgraciado», me decía. ¿Cómo era posible que siendo mi padre me había tratado como un esclavo, como cualquier cosa menos un hijo?
y no volvió jamás. Después de unos meses me enteré que en estado de ebriedad había chocado su coche y murió. No lloré en su velorio, no merecía mis lágrimas. Buscaba en mi cabeza y me hacía muchas hipótesis de la razón por las que él nos había tratado tan mal, y simplemente no hallaba la razón. Hasta que llegaron los días de mi madre. El tiempo había pasado tan rápido. Mi vida había sido como un mal sueño. Aquel día mi madre me invitó a dormir la siesta a su lado. Ya no le gustaban las fotos. Ella había cumplido 85 años. Y sí, estaba achacadita, pero yo creía que era un roble. Los que la conocían sabían lo vanidosa y hermosa que fue. Muchos hombres habían estado tras ella, pero también sabían que ella había preferido sufrir al lado de mi padre. ¿Por qué? Ni yo lo sabía. Yo me había dispuesto a llevarla a mis trabajos y a mis eventos. La acreditaba como periodista, y solo una vez un importante diseñador de moda, más conocido del medio, preguntó qué hacía una abuela en el lanzamiento de su nueva colección. La miró y le dijo: «Usted está muy elegante, señora». Y ella respondió: «Gracias, mi hijo me trajo». También nos disfrazábamos en Halloween. Usó tacones altos, maquillaje y tintura dorada. Pero el tiempo no es amigo de nadie, y sus ojos azules ya empezaban a mirar triste. Ya no quería ni esmalte rojo en las uñas, ni labial. Sus ganas de ponerse maquillaje empezaron a decaer. Me negaba a aceptar que los días de ella se acortaban con cada segundo que pasaba. Uno de esos días que me trajeron nostalgia fue cuando la bañé y ella misma desconocía su cuerpo y me dijo: «Hijo, mira cómo estoy acabada». Yo me volteé porque no podía llorar delante de ella, y le cambié el tema, y la animé diciéndole que era hora de tomar la leche. Y respiré porque era muy difícil ver que una persona que hizo tantísimas cosas en su vida, que estudió una carrera profesional en una época en donde las mujeres no tenían derecho a nada, y el machismo sobreabundaba. Mi padre le hizo la vida a cuadritos. Ella trabajó, se educó, cocinó, tejió, pintó, soportó, reclamó por felicidad y terminó como un cordero. Ahora solo espera el llamado de Dios y lo anhelaba a diario. A menudo la escuchaba decir: «Señor, llévame ya, detén mi sufrimiento». Repetía una y otra vez. En esos momentos se me vino a la mente y recordé haber pedido lo mismo de pequeño. En esos días muchos se me acercaron y me preguntaron que si estoy preparado. Yo les digo que sí, aunque a veces no lo sabía, dijo. Levantarse asustado cuando no la oigo roncar y se me paraliza el corazón de imaginarme su partida. Ahora discuto con ella porque ya no quiere comer. Con mucha dificultad la cuchareo. Hace un tiempo me enviaban seguido a la policía y hasta me demandaron mis vecinos por abandono y maltrato. Pero les dije: yo tengo que trabajar, estudiar, hacer mi vida y construir mi futuro, porque ella se va y yo me quedo. Lo entendieron con el paso de los años que ella ha estado a mi cargo, que no puede hacer sus cosas sola. Hoy despertó temprano, me llamó que duerma con ella y ha balbuceado palabras de las que no sé qué sentir. Javier no era tu padre, me dijo. Yo le fallé. Tienes que saberlo, me ha insistido. Y cuando le volví a preguntar, nada me dijo. Y se acaba de ir. No podía creerlo. Si realmente era verdad lo que me decía. Así que no le tomé importancia. Tenía muchos sentimientos encontrados. Ella se acababa de ir. Ya no la iba a ver más. No podía evitar caer las lágrimas que se venían como un aguacero. Mi alma se sentía triste por su partida, pero a la vez estaba conforme por el dolor que ella sentía. Ella había pasado el velo, su dolor y agonía habían terminado,
Hice los preparativos para el sepelio, y después de ello, no hubo más. Una tarde, sentado en la sala de mi casa, me puse a pensar si realmente Javier era mi padre, si mamá dijo la verdad, o solo era parte de su delirio. De todos modos, ya no había forma de averiguarlo. Ellos ya habían pasado el velo, y solo queda el recuerdo y los malos ejemplos que me marcaron de niño, que ahora es un trauma para mí. Solo espero que en un futuro, cuando me case y decida tener una familia, no sea como ellos. Como mi padre, que fue un mal ejemplo de exponer a su hijo a maltrato y golpes, y su enorme machismo de serle desleal a mi madre con sus amantes, ni tampoco como mi madre, de aguantar los malos tratos, las ofensas, las faltas de respeto y el sinnúmero de cosas que conlleva todo esto. Gracias a Dios, ya soy adulto y puedo tomar decisiones por mí, y decidí romper esas cadenas y dejar todo eso atrás. Empecé una terapia psicológica que me ayuda a romper malos patrones, y lo único importante de aquí en adelante es ser una persona de calidad, por mí y mi futura descendencia.